Hola, espero se encuentren muy bien. Hoy hablaremos sobre lo que es el estado de bienestar. La economía de bienestar, una rama de la economía normativa que estudia la forma óptima de organizar la economía para elegir aquel sistema económico que más promueve el desarrollo humano y social. Suena a algo que debería estar implementándose en todos lados, puesto que busca orientar el sistema económico hacia el bienestar social. Sin embargo, muchos autores han tratado de demostrar cómo establecer criterios de medición para calcular el bienestar, pero aún no se ha establecido un modelo que permita conocer de forma exacta el cálculo del estado de bienestar. Pero retrocedamos un poco en el tiempo para entender de dónde viene, conozcamos el origen de todo desde arriba. Comencemos con Adam Smith, un rockstar de la economía clásica, filósofo y economista escocés, autor del libro de la riqueza de las naciones, que lo hizo ser digno de ser reconocido como el padre de la economía moderna. Gracias a que era un apasionado de los estudios, su conocimiento ayudó a que sus teorías económicas combinaran historia y filosofía, desarrollo económico, psicología y ética. Es Adam Smith quien sirve primero el incremento del bienestar en relación a los incrementos en la producción. Y no se refiere a un incremento solamente monetario, pero eso es un tema que tocaremos más adelante. Adam Smith comparte podio con su contemporáneo Jeremy Bentham, cuyas perspectivas utilitarias le hicieron pensar que el bienestar era equivalente a la suma de las utilidades individuales, en otras palabras, a una utilidad social. La economía tradicional del bienestar está basada en los trabajos de tres economistas neoclásicos. Entre ellos tenemos a Alfred Marshall, a Wilfredo Pareto y a Arthur Pigou. Vamos a hablar brevemente de ellos. Empecemos por Alfred Marshall, quien anunció que el bienestar de un consumidor en el excedente del consumidor y por lo tanto eran medibles en unidades monetarias. Vamos a explicar de manera más sencilla esto. El excedente del consumidor es la cantidad que los compradores están dispuestos a pagar menos la cantidad que efectivamente pagan y mide los beneficios que el consumidor percibe al adquirir dicho bien o servicio. Gráficamente lo podemos ver en la zona roja de la gráfica que tenemos adelante. Para Marshall, la economía política o economía es el estudio de la humanidad en las ocupaciones ordinarias de la vida. Examina esa parte de la acción individual y social que está más estrechamente conectada con la obtención y el uso de los requisitos materiales del bienestar. Si bien aquí hace notar la diferencia que se debe de hacer tanto de la economía política como de la economía, mientras una refleja la relación entre la economía y la política, la segunda está íntimamente conectada con los juicios normativos, es decir, que abarcan cuáles deben de ser las metas de la sociedad. Vayamos ahora con Wilfredo Pareto, quien criticaría este punto de vista cardinal y sería quien construyera una verdadera teoría sobre el bienestar. Es importante hablar sobre las aportaciones que dio Wilfredo Pareto a este tema. Podemos destacar el desarrollo gráfico de la caja de Edward, así como una mejora en la forma en que las curvas de indiferencia son dibujadas en los estudios sobre la distribución personal del ingreso. Justo hablando de esto último, Pareto encontró cierta regularidad en la distribución personal de ingreso en diferentes países. De esta regularidad determinó una serie de conclusiones económicas y sociológicas que se conocen hoy en día como la ley de Pareto. De igual modo, estudió algunas regularidades de las empresas donde la concentración era la explicación para el hecho de que muchas empresas concentraban el 80% de sus ingresos en solo el 20% de sus productos. Vamos a explicar esto de la regla 80-20. Explicando de manera sencilla, se basa en que el 20% del enfoque en el esfuerzo genera el 80% de los resultados. Toda esa combinación de estudios y teorías son conocidos hoy en día por el óptimo de Pareto y es una noción ampliamente utilizada en teoría de juegos y economía del bienestar, y define a la situación en que no es posible beneficiar una persona sin perjudicar a la otra. Por último tenemos a Arthur Pigou, quien además de ser discípulo de Marshall,
afirmó que una definición de bienestar social debía incluir tanta eficiencia como igualdad. Piyuk desconfiaba de la actividad económica privada, por el otro lado tenía una gran fe en el papel que los estados pueden desempeñar no solo en la gestión de la economía, sino también en el comportamiento mismo de las personas, ante el cual el sector público no podía permanecer neutral. Como dato curioso, tiene una ligera inclinación hacia el socialismo, estaba relacionado con la visión elitista de la sociedad que compartían muchos profesores e intelectuales británicos de la época, la cual la élite cultural y académica podría dirigir la política del país en beneficio de todos. Gracias a su conocimiento y su actitud benevolente hacia las personas de otra clase social, el principio fundamental de su economía del bienestar era que desde el Estado se puede elevar la eficiencia de la economía y mejorar las condiciones de vida de las personas. Tenía una teoría sobre los denominados fallos del mercado, en especial sobre lo que él denominó externalidades, que son aquellas situaciones en las que el mercado no funciona bien porque la actividad económica genera efectos sobre terceros. Sostenían que estos errores se podían corregir mediante impuestos y subvenciones públicas, y a estas consideraciones añadía la idea de que el ciudadano medio no está siempre capacitado para adoptar las decisiones de inversión o consumo que él mismo más le conviene. Para concluir, Piyuk decía que nuestro bienestar mejoraría si el Estado decidiera qué es lo que debemos o no debemos consumir. Es hora de hablar de los objetivos de la economía de bienestar. Posiblemente aún no estemos o no entendamos de lo que estamos hablando, solo hemos escuchado hablar sobre nombres, términos, estudios, aportaciones, pero todo eso vale la pena porque era necesario para poder explicar los siguientes puntos. Es muy importante recordar cuál era el objetivo de la economía de bienestar. Recordemos que entre los objetivos que persigue se encuentra el hallazgo de un sistema económico que trate de maximizar los recursos, con el objetivo de incrementar el bienestar social. Esta teoría se centra en la ley de escasez, puesto que trata de satisfacer una necesidad limitada de unos ciudadanos en un territorio determinado con una cantidad de recursos limitados. Entre sus características, entrega una serie de pasos que son considerados necesarios para hallar un sistema deseado para alcanzar el bienestar social. Entre los pasos se establecen una serie de criterios basados en instrumentación de la economía para el logro de los objetivos. Podemos destacar los siguientes criterios: provisión pública de bienes y servicios sociales y responsabilidad del Estado a mantener unas condiciones mínimas de vida. Intervención del Estado en la promoción del plan o del pleno empleo, logrará una acción justa y eficiente de los recursos, redistribuir la riqueza y la renta del país para lograr una sociedad más igualitaria. Aunque existan más propuestas que han surgido a lo largo de los años, la economía de bienestar se ha centrado en los estudios de estas variables. Y para terminar, unas consideraciones generales de la teoría del bienestar. Es importante recordar que esto se refiere al bienestar del conjunto total de la sociedad. Existen por tanto dos formas de medir la suma de bienestar de una población. Eso de recapitular toda la información que se nos ha dado. Estos dos métodos son justamente las propuestas de Wilfredo Pareto y Alfred Marshall, el cual, si recordamos que Marshall propuso un método cardinal que se basaba en la medición del valor en términos monetarios en lugar de eficiencia, como propuso el credo de Pareto. Con su método ordinal y tomando lo que ya conocemos, podemos notar que el punto de vista ordinal considera la imposibilidad de una medición objetiva en términos monetarios, por lo que propone el análisis en términos de eficiencia de Pareto desde el punto de vista cardinal. El análisis utilizado es el del costo-beneficio, el cual trata de incorporar los efectos de la distribución del ingreso. No obstante, este último es el menos utilizado, ya que los problemas que presenta el modelo para agregar variables supone un alto grado de imprecisión en el cálculo, generando aquí muchas dudas. Otra aproximación, como se le llama aproximación de la capacidad, contempla el uso de los asuntos de libertad, teniendo en cuenta para el cálculo ejemplos
nos ha dado lugar a indicadores como el índice de desarrollo humano, pero ese es otro tema. Por último, tampoco debemos dejarnos llevar por el modelo propuesto por el Nobel de Economía Daniel Kahneman, experto en la psicología económica. Propone metodologías de aproximación como la satisfacción con la vida, siendo su finalidad medir la utilidad experimentada. Y como se dijo al inicio, muchos autores han tratado de mostrar cómo establecer los criterios de medición, así como la mayor eficiencia en un sistema u otro. La dificultad que presentan los modelos para discernir entre calidad y cantidad ha provocado que muchos modelos considerados válidos hayan sido desestimados por el cálculo real. Y les deseo una feliz noche. Adiós.